Buenos días, iglesia. Vamos a continuar el tema que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos ya avanzados en esta escuela y vamos en el capítulo número 11 y estamos hablando acerca de la regeneración, que es algo muy importante en nuestras vidas, porque todos los días Dios hace cosas nuevas en nosotros. Todos los días hay una parte nueva que el Espíritu Santo trata en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces es muy importante la regeneración que nosotros estamos teniendo, porque hay que acordarnos que nosotros llegamos a los pies de Cristo totalmente contaminados, totalmente mal formados en nuestros pensamientos, en nuestros a veces juicios, deseos, moralidad, costumbres, hábitos, no solamente internos, sino aún físicos. Nuestra manera a veces de vestirnos también tiene que ver, porque son tres aspectos que se tratan en nuestras vidas, ¿no? Son tres aspectos. El aspecto del espíritu, y el aspecto del alma, y el aspecto del cuerpo. Son tres aspectos que el Espíritu Santo trata, y esas tres áreas se tienen que restaurar, regenerar. Entonces esto es algo muy importante, porque por eso nos damos cuenta de que muchas personas ya dentro de la iglesia, como cristianos, como creyentes, pues batallan con ellos mismos. Es su peor lucha, es su peor problema, ellos mismos, ¿okay? Y su manera de pensar, su manera de juzgar, su manera de sentir, su manera de ver las cosas, es en ellos mismos. Ya no tiene nada que ver, ya no tiene nada que ver el pecado fuera de los caminos de Dios. No tiene nada que ver ni el mismo enemigo de nuestras almas. Ahora somos nosotros, el problema somos nosotros. Y aquí es donde algunos han caído en un engaño. El engaño está en que se consideran que así son. Hay gente cristiana que dice, es que yo así soy, es que yo nunca voy a cambiar, es que yo así pienso. Entonces estás aceptando una naturaleza caída. Estás aceptando una naturaleza corrompida, ¿okay? Para vivir en esa línea, cuando nosotros debemos de saber que, si bien es cierto, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza corrompida, ¿okay? También debemos de entender que dentro de nosotros viene a morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo regenera todo nuestro ser interno y externo, todo lo regenera. Entonces no podemos nosotros concluir que así somos como la razón para no cambiar, para no ser diferentes. No podemos concluir en eso. Entonces no, eso es un engaño muy tremendo, y es por eso de que miramos creyentes que tienen años ya dentro de una iglesia y que todavía tienen problemas a veces con maldecir, con decir malas palabras, con resentimientos, con odios, con pleitos y cosas que dice uno, esto solamente lo podríamos mirar allá afuera de los caminos de Dios, no dentro de los caminos de Dios. Y miramos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido una regeneración, que esa es la obra tremenda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo no solamente está para hacernos sentir la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo está ahí para redarguirnos, para convencernos, y también para obrar milagros, para conectarnos con el reino. Pues todo lo que hemos estudiado del Espíritu Santo, no solamente el Espíritu Santo viene como fuego, viene como paloma, viene como agua, viene como viento recio. No, el Espíritu Santo también regenera la vida del hombre, ¿okay? Entonces estamos mirando todo esto que es tan importante, ¿okay? Para que ocurra un cambio radical, un cambio total en nuestras vidas.
Ok, entonces estamos mirando esto en este capítulo 11, la regeneración, y nos quedamos en este punto. Quiero partir del punto inicial, que lo iniciamos al día de ayer, pero quiero volver a retomar el inicio y de aquí continuar. Vamos a mirar lo que caracteriza a la regeneración. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bueno, en primer lugar, lo que caracteriza a la regeneración es que la regeneración comienza en un momento de instante, es instantánea. La regeneración es instantánea al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona cree y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia que entonces venimos a ser partes de la familia de Dios, porque entonces venimos a ser constituidos, autorizados, aprobados para ser hijos de Dios. Entonces ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, imagínese cómo debe de comportarse si nosotros nos parecemos a nuestros padres. Nosotros nos parecemos a nuestros padres terrenales, sacamos rasgos de nuestros padres terrenales, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de juzgar, en nuestra forma de comportar, nuestra forma de hablar, en costumbres que tenemos en nuestra casa. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en Dios. Dios nos ha hecho renacer por la palabra. ¿Se acuerda? Ya lo estudiamos. Que en ese momento, en ese nuevo renacimiento que surge en nosotros, de ahí empezamos a tomar rasgos de nuestro Padre Celestial. Okay. De hecho, el Señor Jesucristo habló acerca de estos rasgos, ¿no? Cuando dijo que antes era ojo por ojo y diente por diente, mas entre vosotros no será así. Dice, mas yo les digo, ¿okay? Si te hieren en la mejilla, ponle en la otra. Si te piden o te quieren quitar la capa, dale hasta la camisa. Entonces, y cierra diciendo en esos aspectos, para que seas, dice, como vuestro Padre que está en los cielos, y vuestro Padre que está en los cielos, dice, te recompensa. Entonces, nosotros estamos mirando entonces que vamos adquiriendo desde el nuevo nacimiento rasgos de nuestro Padre. Por eso la regeneración comienza de una manera instantánea del nacimiento, de nuevo. Entonces, como hemos estado indicando, la regeneración, no es un proceso, ¿no? En el sentido de que algún día, ¿no? De que Dios hará un milagro y mientras nosotros no cambiamos, Dios hará un milagro mientras nosotros no tomamos decisiones. No, o sea, la regeneración tiene que ver también con el rendimiento de nuestra voluntad. Entonces no es un proceso para esperar que Dios solo lo haga. Es también nuestra responsabilidad para tomar decisiones, para cambiar, autodisciplinarnos. Entonces, cosas que no podíamos vencer, ahora son vencidas por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, no es un proceso, es un inicio desde el nuevo nacimiento, es instantáneo. Aún también hay que entender, aun cuando las etapas que la preceden pueden serlo. Entonces hay etapas en nuestras vidas, claro, que hay etapas como un niño cuando nace. El niño cuando nace, desde que nace, él empieza a desarrollar etapas hacia su madurez. Entonces lo mismo el cristiano, o sea, en su nuevo nacimiento vienen etapas que nos va llevando a nuestra madurez. Entonces vienen regeneraciones, en etapas también, para nuestro llamado, nuestro propósito. Entonces, en otras palabras, entonces muchos factores y circunstancias pueden conducir al hombre a la conversión, pero el acto del nuevo nacimiento es en sí mismo instantáneo. Entonces, el nuevo nacimiento es instantáneo, recibe a Cristo y inmediatamente somos conectados o apuntados en el libro de la vida. La escritura que miramos, es el libro de San Juan, capítulo 1, verso 2 y 13, que es el ejemplo más claro acerca de esto. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. O sea, hay que recibirle, pero creyendo en él. A los que creen en su nombre, en su autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos engendra, nos da luz en su reino,
nos da luz en su plan divino. Entonces nosotros ahora con ese derecho, con esa potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces vamos a ir adquiriendo los rasgos de nuestro Padre. Entonces se expresa un evento más bien que un proceso, es un evento. El nuevo nacimiento es un evento que ocurrió, y desde ahí instantáneamente del nuevo nacimiento comienza una regeneración, y la regeneración vienen procesos en etapas, en tiempos en nuestra vida, pero todo comienza el nuevo nacimiento. No podemos decir que hemos nacido de nuevo y no cambiar. Eso no se puede. Por eso es que es algo que tenemos que señalar. Entonces llegamos a la conclusión de que la regeneración es un acontecimiento y no un proceso. ¿Y dónde comienza el acontecimiento en la regeneración? Con el nuevo nacimiento. Porque no podemos nacer de nuevo y seguir siendo las viejas personas, antiguas personas llenas de pecado y de maldad. No se puede. Entonces, en otros pasajes se refiere a la regeneración, y se emplea el tiempo perfecto. Vamos a mirar el tiempo perfecto del griego que se utiliza esta palabra en 1 de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, hablando del nuevo nacimiento, no practica el pecado. Entonces quiere decir, por eso es que recalco, quiere decir que del nuevo nacimiento ahí automáticamente empieza la regeneración. La regeneración empieza a venir instantáneamente, con el nuevo nacimiento. Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la simiente, la semilla, los rasgos de Dios, la potencialidad de Dios permanece, la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 de Juan capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, hay que entender lo que nos pide de cambiar nuestro sentimiento, nuestra emoción, todo nuestro espíritu, a cambiarlo totalmente cuando hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, esa es una de las maneras que lo podemos comprender también en primera de Juan, pero ahora capítulo 5, pero ahora en el verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces nos vuelven a señalar del nuevo nacimiento, cuando ya hemos nacido de Dios, entonces ya nuestras prácticas son diferentes. Entonces ya comienza la regeneración, porque si eres nacido de Dios, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si hemos nacido de Dios, así como viene el nuevo nacimiento, automáticamente también comienza automáticamente, instantáneamente, el camino de la regeneración. Aunque hay procesos, también hay etapas en las cuales nos llevan más a la madurez, pero de ahí comienza. Entonces, el tiempo perfecto también lleva en sí la idea de un acto único, decisivo, inicial. Pero agrega también la idea del resultado duradero que sigue de ese acto instantáneo de la regeneración. Entonces, por eso es que en el nuevo nacimiento comienza también, como es instantáneo, también comienza instantáneamente la regeneración. Pero también sabemos bien que la regeneración incluye un progreso, un progreso de resultados que se van a ir mirando. Pero nunca podemos nosotros que hemos nacido de nuevo a pensar o actuar igual que cuando vivíamos fuera de Dios. Entonces, también la etapa, la otra característica de la regeneración es que no se basa en la experiencia. Eso es algo que necesitamos entender. No se basa en la experiencia. Hay muchas personas con mucha experiencia, pero no han cambiado internamente, no han sido regeneradas. Es lo mismo que aquellos que tienen conocimiento, pero no han sido regenerados todavía, aunque tienen conocimiento, sigan actuando en su vieja manera de vivir. Entonces no se basa en la experiencia. Mire, el diccionario refiere la palabra experimental diciendo que es lo que
se deriva de la experiencia o le es pertinente a la experiencia. O sea, no se basa en la experiencia. Se trata de una obra de Dios, no experimental, ¿sí? O sea, no, la regeneración no es un experimento que Dios está haciendo. No es un experimento para que sea una experiencia que vamos a ir teniendo, no, sino que es una obra divina, es una obra de Dios, no experimental, que no se basa en experiencia ni se deriva de ella, no, es una obra de Dios. No quiere decir que la regeneración va a venir cuando ya tengamos mayor experiencia. No, la regeneración viene porque es un acto de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no, entonces nos íbamos a considerar cristianos que hemos nacido de nuevo, pero, o sea, mientras no venga una experiencia, vamos a seguir viviendo en nuestra antigua manera de vivir. Creo que no. Entonces no es una experiencia para que sea como si Dios estuviera experimentando a ver qué va a suceder. No, Dios desde el nuevo nacimiento, Él empieza una obra en nosotros, por eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas comienza la obra automáticamente desde nuestro nuevo nacimiento. Entonces creyentes son los que han nacido del Espíritu, hay que entender eso. En San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 lo repetimos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es la obra de Dios, la regeneración. Nosotros es la obra de Dios. No es que vamos nosotros a cambiar porque ya tenemos suficiente experiencia, no, sino nosotros vamos a ser regenerados por la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y comienza desde el nuevo nacimiento. Ahora, el siguiente punto que vamos a mirar, el fruto de la regeneración. Vamos a mirar ese fruto de la regeneración. En primer lugar, una nueva naturaleza. El primer fruto que vamos a mirar es que empieza a surgir una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento da lugar a una nueva naturaleza en nosotros. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, esto es importante, ya se lo he mencionado, estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el fruto de la regeneración es una nueva naturaleza, nueva criatura. La palabra criatura, nueva criatura es, esta palabra criatura que se menciona aquí, del original griego es katisis. Esta palabra nos habla primeramente el acto de crear o el acto creativo en proceso. O sea, significa también el producto del acto creador o la criatura o cosa creada. Una traducción de este verso, nos dice: ahora que estamos unidos a Cristo. Recuerden que la Biblia, la Reina Valera, la que comúnmente la mayoría usamos, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay otras traducciones que nos señalan un poquito más de claridad cuando dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho a comenzar una vida nueva. Entonces, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Entonces quiere decir que el fruto de la regeneración es una nueva naturaleza, y esto sucede porque nos hemos unido a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. También dice una traducción: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Entonces, el fruto de la regeneración es una nueva creación, una nueva naturaleza. Ha dejado lo viejo atrás y ha sido totalmente renovado. No podemos seguir siendo igual, no se puede seguir siendo igual, porque estaríamos nosotros diciendo entonces que no tenemos el Espíritu Santo, cuando sabemos bien que esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, la naturaleza es una capacidad, La naturaleza es una capacidad
Y mientras que el hombre no regenerado solo tiene capacidad para servir al pecado. Entonces hay una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora viene el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Entonces se convierte en una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos da una capacidad, ¿ok? Para nosotros comenzar una vida nueva. Mientras que antes, cuando vivíamos como personas no regeneradas, solamente teníamos la capacidad para servir el pecado. Entonces, esa capacidad, estamos hablando de un poder. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo en tu vida para cambiarte, para transformarte, para ser una nueva criatura? Ahora que supuestamente te has unido a Cristo. Entonces tiene que haber un fruto de ello. Y ese fruto es la nueva naturaleza. Ese fruto es que has dejado las cosas viejas atrás. Entonces, ejemplo, como Romanos nos explica, Pablo le dice a los Romanos capítulo 6, verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Entonces, antes había una naturaleza que había una capacidad solamente para hacer el pecado porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora ya somos libres del pecado y hay una nueva naturaleza y hay una capacidad, hay un poder en nosotros llamado Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestra vida que nos habilita para nosotros ahora a dar un fruto diferente a una nueva creación, una regeneración, total en nuestras vidas. Entonces, cada persona tiene un amo. Ninguna persona es libre en sí. Todos nosotros servimos a un amo, a Dios o al pecado. Entonces, ¿quién es el que gobierna sobre nuestras vidas? Dios o el pecado, porque todos servimos a alguien. Queramos o no queramos, actuamos así. Entonces, un cristiano no es alguien que no puede pecar. Escúchalo bien. Un cristiano no es alguien que no pueda pecar, sino alguien que ya no es esclavo del pecado y que pertenece a Dios. Seguimos nosotros teniendo una naturaleza caída, que se contamina muy fácil, que tenemos esa naturaleza. Entonces un cristiano no significa que no tenga errores y que no pueda pecar. Que lo que hoy sucede es que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libertados de él. Ahora nosotros sabemos que el pecado ya no se enseñorea sobre nuestras vidas, ya no se somete, o más bien ya no nos somete el pecado a su voluntad. Ahora ya somos libres, Ahora somos libres y ahora hay una nueva naturaleza que está surgiendo. ¿Por qué? Porque hay una habilitación, hay un poder que es suelto por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la nueva naturaleza aporta la capacidad para servir a la justicia. Entonces, antes no podíamos nosotros mantenernos sirviendo a Dios o sirviendo a la justicia, pero ahora sí, en esta nueva naturaleza. En Romanos capítulo 6, verso 18, dice, y libertados del pecado, dice, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, hemos sido hechos libres del pecado y ahora nosotros servimos a Dios, servimos a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido un rompimiento de esclavitud dentro de nosotros mismos y es algo que nosotros debemos de entender. Entonces, cuando Pablo está diciendo que ahora hemos venido a ser siervos de la justicia, la palabra siervo, la palabra douló. La palabra douló del griego significa esclavizar y someterse a servidumbre. Entonces ahora nosotros, antes estábamos esclavos del pecado, ya estamos sometidos a servidumbre al pecado, a las cosas malas, no había refreno alguno, éramos a nosotros libres para tomar decisiones hacia el mal, pero ahora que somos libres del pecado, ahora nosotros nos sometemos a servidumbre a Dios, a servidumbre a la justicia, Entonces es lo que nosotros hacemos y ahora lo podemos lograr no por nuestra naturaleza misma, sino por la regeneración, la habilitación, el poder del Espíritu Santo que está trabajando dentro de nosotros mismos. Por eso es tan importante conocer el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo dentro
de nosotros mismos. Entonces esto hace posible también que el individuo, la persona, sea regido por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ya hay un rendimiento de voluntad y decidimos servir a Dios, a someternos a su voluntad, a servidumbre, a la justicia, entonces esto le da totalmente libertad, el Espíritu de Dios, para que entonces seamos ahora sí gobernados por Él, por el Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu de Dios empieza a gobernar en nuestro espíritu, empieza a gobernarnos en nuestra alma y empieza a gobernarnos en nuestro cuerpo. Empezamos a alinearnos a los principios de Dios, a los principios divinos. Empezamos a alinearnos. El hombre regenerado entonces quiere decir que ya no anda en su antigua manera de vivir. En otras palabras, el hombre, la mujer regenerado o regenerada ya no anda conforme a la carne, sino ahora anda conforme al Espíritu. Anda en el Espíritu. ¿Por qué? Andar en el Espíritu no significa que andemos hablando en lenguas todo el día. No significa de que estemos leyendo todo el día la Biblia. No significa que estemos todo el día de rodillas. No significa que no queramos salir de la iglesia, sino estar siempre en la iglesia. No. Eso es religiosidad. Debemos de entender eso. Esos son aspectos o son cosas que hacemos por disciplina. Pero andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo gobierna todo nuestro ser. Gobierna nuestro espíritu, gobierna nuestra alma y gobierna nuestro cuerpo. Es un gobierno total. El espíritu, cuando alguien dice el Espíritu de Dios está sobre mí, eso significa que en primer lugar hubo un rendimiento de voluntad, en segundo lugar hubo un gobierno que el Espíritu Santo está teniendo. Eso es andar en el Espíritu. Ahora en Romanos capítulo 8 nos lo explica, verso 4 y verso 5, nos lo explica y dice, porque dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces hay un gobierno que viene sobre nuestras vidas, y ese gobierno nos hace andar en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios no está gobernando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, entonces vas a andar conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no hay un rendimiento de tu voluntad. No hay un rendimiento de tu espíritu, de tu adoración, de tu consagración, de tu búsqueda de la presencia de Dios. O sea, no hay un rendimiento de tu espíritu, no hay un rendimiento de tu alma, tu emoción, tus deseos, tus pensamientos, tus gustos, tus anhelos, no están rendidos al espíritu. Y también tu cuerpo. De repente no tenemos nosotros el cuidado de nuestro propio cuerpo, lo maltratamos, lo descuidamos o a veces también lo utilizamos en cosas indebidas. Entonces quiere decir que si el Espíritu de Dios no tiene el control porque no se lo hemos rendido, entonces tenemos un gran problema. Y el gran problema no lo tenemos contra Dios. El gran problema no lo tenemos contra la iglesia, contra el mundo. El gran problema que tenemos es con nosotros mismos. Tienes un gran problema, tenemos un gran problema y el problema es con nosotros mismos. Eso es nuestra carne. Entonces ahí es donde muchas personas dicen, ¿y por qué tengo pensamientos de la carne? ¿Por qué tengo deseos de la carne? ¿Por qué quiero satisfacer cosas de la carne en mi vida? O sea, ¿por qué? Entonces la gente no se pregunta eso, y te estoy hablando, estamos hablando de que muchas veces gente dentro de una iglesia cristiana es que no han entendido la obra de la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas y lo que es andar en el Espíritu, aprender a andar en el Espíritu, Esto es rendir voluntariamente todo tu aspecto, espíritu, alma y cuerpo al Espíritu Santo y Él gobierna, Él dirige tu adoración, dirige tu alabanza, dirige tu búsqueda de Dios, Él intercede por ti, Él te revela, Él te muestra tu área espiritual, Él también controla, dirige a tus pensamientos, tus deseos, tus gustos, tus planes, tus anhelos, todo esto está encaminado a que respondas bien, a que juzgues bien, a que veas bien, a que oigas bien, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo gobierna tu alma,
todo lo que es la parte emocional, sentimental y mente del hombre. Lo mismo en nuestro cuerpo. Hay una disciplina, hay una disciplina en nuestro cuerpo, hay una disciplina para el ayuno, para la oración, para la lectura, para venir a la iglesia, ¿ok? Y abarca muchos aspectos, ¿ok? Entonces, eso es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo gobierna, ¿ok? Bueno, entonces debemos entender eso. También puede mirar la relación que hay entre andar y pensar, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí hay dos aspectos que Pablo maneja. Primero dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, número uno es andar, ¿okay? Ir en pos, caminar, comportamiento. No andamos conforme a la carne, no andamos, no vamos, no nos comportamos, no actuamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, ¿okay? Andamos, actuamos, ¿okay? Vamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan. Entonces ya no está hablando de andar, de ir, de los actos, de comportamiento. Ahora está hablando porque los que son de la carne piensan. Ahora es pensamiento. Andar y después dice pensar. Andar en la carne y pensar en la carne. ¿Ok? Maneja esos dos aspectos, ¿ok? En la carne. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que andar, buscar, comportarnos en el Espíritu y también pensar en el Espíritu. Entonces aquí hay una relación entre andar y pensar. Hay una relación. ¿Por qué? Porque conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja, antigua, llena de pecado. Andar conforme al Espíritu es dejar guiarse por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Entonces andar y pensar vienen unidos. ¿Por qué? Porque siempre conforme uno piensa, así actúa. Conforme uno piensa, las ideas, las razones, los puntos de vista, los juicios que tú haces en tu mente, así es como tú accionas, así es como tú hablas, así es como tú decides. Entonces, por eso es de que está unido nuestro pensamiento, está unido a nuestros hechos, a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, imagínate, pongámonos a sacar cuentas un poquito, analicémonos. O sea, ¿qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que decido? ¿Qué es mi actitud? ¿Qué es las cosas que oigo? Sí, cuando tú empiezas a mirar esas cosas, eso te indica la forma que estás pensando. ¿Okay? Esto indica la forma de pensar. Entonces, ahí te das cuenta, o estoy pensando conforme al Espíritu, porque así estoy actuando, o estoy pensando conforme a la carne, porque así estoy actuando. Entonces, andar y pensar, ¿okay? Van enlazadas, ¿okay? Vamos a mirar otra escritura, en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír. Ok, escúchelo bien. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír. O sea, una persona para que pueda ser guiada es una persona que tiene que estar dispuesta a oír, a razonar, a pensar las cosas, a indicar o tomar las indicaciones que se le están dando cuando nosotros decidimos ser guiados. Es que podemos ser personas creyentes que podemos decir que somos guiados por el Espíritu, pero en realidad no, somos guiados por nuestros propios pensamientos humanos. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a oír. A oír. Hay una escritura, si no me equivoco, en Santiago, donde que seamos prontos para oír y tardos para hablar. O sea, hay que razonar bien, hay que pensar bien de dónde es la voz que yo estoy escuchando. Porque hay tres voces que vienen a nuestras vidas. Es la voz de Dios, es la voz del maligno y es nuestra propia voz, nuestro razonamiento. Son tres voces que vienen. Entonces tú debes de considerar cuál es la voz tuya, cuál es la voz del maligno y cuál es la voz de Dios. Entonces, el ser guiado por el Espíritu Santo involucra oír, que tú puedas oír qué es la voluntad de Dios,
qué es lo que Dios te está indicando. ¿Ok? Oír es una predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. ¿Okay? Entonces es algo muy tremendo y esto es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra regeneración y estamos siendo regenerados. Entonces hay que saber de cómo dar los pasos correctos, cómo ir avanzando, ¿okay? en esta etapa en nuestra vida. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos son hijos de Dios. Entonces, es muy importante que sepamos oír. Hay personas que se molestan. Hay personas que se molestan, ¿por qué? Porque las personas que se molestan, porque tú les dices algo de lo que Dios dice en su palabra, de cómo Dios indica las cosas, pero ellos ya tienen un prejuicio, ya determinaron algo, ya escucharon una voz, o escucharon su propia voz, o escucharon la voz del maligno. Entonces cuando vienen muchas veces a pedir consejo, o escuchan una predicación, o escuchan un estudio de Biblia, de repente la rechazan, la cuestionan. ¿Por qué? Porque ellos ya se predispusieron a una voz. ¿Sí me entiende? Y entonces por eso que esas personas no pueden ser regeneradas, porque no se detienen a considerar la voz que les está hablando. ¿Okay? Si es de Dios, si es del maligno, o si es de ellos en su propio razonamiento. Entonces hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo indica algo muy fuerte. Porque todos los que son guiados, ¿okay? Recordar que una persona guiada tiene que tener una predisposición para oír y obedecer. Tiene que tener una sensibilidad para discernir entre sus sentimientos, ¿okay? Y la voluntad de Dios para actuar. Entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos son los que están regenerando, o estos son los que tienen algo que ver con Dios, el parentesco con Dios, porque Él es ahora hijo de Dios, Él es nuestro Padre. Entonces tiene que haber esa semejanza, ese parentesco, que tenemos ahora nosotros como hijos, para con Dios. A Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces no se transforma en un ser perfecto, No es que nos vayamos a transformar nosotros en seres perfectos, pero sí cuenta con esa nueva capacidad para agradar a Dios y para crecer en semejanza a Cristo por medio del nuevo nacimiento. Entonces, una persona no significa de que ahora vamos a ser perfectos. No, nadie es perfecto, solamente es Dios. Pero lo que sí contamos es con la llenura del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu Santo. Eso es ser guiados con el Espíritu Santo. Porque ahora sí contamos con una nueva capacidad. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas para agradar a Dios y para crecer, a la estatura, a la medida del varón perfecto, del Hijo de Dios, a semejanza de Cristo, por el nuevo nacimiento que tuvimos. Entonces una persona que ha tenido un nuevo nacimiento, automáticamente esa persona tiene que estar siendo regenerada cada día, constantemente. Entonces por eso Pablo dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Todo el Espíritu tiene que estar completo, entero, en toda su manifestación, en nuestras propias vidas. También otro aspecto de la regeneración, permíteme, quiero terminar aquí, es una vida nueva. Andar en una vida nueva. Esto nos lleva como fruto, como resultado, a una vida nueva. La nueva naturaleza, entonces, dentro de la regeneración que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, dentro de esa nueva naturaleza, produce como fruto automáticamente una vida nueva, totalmente. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 29, dice, si sabéis que Él es justo,
sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces tenemos que andar haciendo justicia. ¿Por qué? Porque todo el que hace justicia es nacido de él. Si usted y yo hemos nacido de Dios, entonces tenemos que andar una vida nueva. Una vida nueva es andar haciendo la justicia, lo que es justo delante de Dios. ¿Qué es justo delante de Dios? Preguntemos, ¿qué es justo delante de Dios? Nuestro comportamiento personal. ¿Qué es justo delante de Dios en nuestro comportamiento como esposo, como esposa? ¿Qué es justo delante de Dios nuestro comportamiento como hijos e hijas? ¿Qué es justo delante de Dios nuestro comportamiento con nuestra familia? ¿Qué es justo delante de Dios nuestro comportamiento con nuestras amistades? ¿Qué es justo delante de Dios el comportamiento con nuestros hermanos cristianos en la iglesia? ¿Qué es justo delante de Dios? Entonces, si tú has nacido de nuevo, tienes que andar en una vida justa, que es algo justo delante de Dios, ¿ok? Porque hay personas injustas y eso acarrea muerte espiritual, ¿ok? Antiguamente ocurría muerte física, literalmente. Mire, hablemos rápidamente de un ejemplo, Ananías y Zafira. Ellos tuvieron la convicción de ofrendar, de vender una cierta posesiones que tenían y traer una ofrenda, traer sus diezmos a la iglesia. Pero en ese trayecto de vender y traerlo a la iglesia, viene el enemigo y engaña su corazón para que mientan al Espíritu Santo. Una manera injusta de obrar. Una manera injusta de obrar. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es una manera injusta. Estás siendo injusto en tus finanzas. Estás siendo injusto en tus diezmos. No es justo delante de Dios. Entonces cuando él se ve descubierto en todo esto, literalmente dice la Biblia que cae muerto. Y como se había confabulado en este plan con su esposa, pues también a su esposa le pasa lo mismo. Muere por causa de esto. Entonces, eso fue literal, físicamente, pero también esto ocasiona cosas injustas que nosotros hacemos, que no son correctas delante de Dios. También empezamos a ver una decadencia. Tu vida cristiana, tu nivel cristiano, tu ministerio, tu llamado, tu vida misma, como en el nuevo nacimiento, empieza a venir a una decadencia. Una decadencia. ¿Por qué? Porque no estás actuando justo, lo que es justo delante de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, porque todo el que ha nacido de Dios, pues hace justicia. Entonces, la palabra justicia que se menciona aquí, dice, todo aquel que hace justicia es nacido de él. La palabra justicia, dikaiosune, esa palabra es el carácter o cualidad de ser recto o justo. O sea, nos habla del carácter, de una cualidad de una persona que es recta, que es justa en las cosas. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el fruto de la regeneración, ¿qué nos está dejando? Una vida justa, una vida nueva, pero también una vida que no practica el pecado. No significa que no podemos caer en errores o que no podemos caer en algún pecado, no, o que seamos perfectos, no, sino que no practicamos deliberadamente, La palabra práctica que se utiliza aquí, no practica el pecado, es la palabra poieo. Esta palabra significa hacer, no hace el pecado, o significa también hacerlo satisfactoriamente o hacerlo satisfactorio, o sea que no practica el pecado, no lo hace deliberadamente o no lo hace con una satisfacción de el pecado, no, entonces esto es todo el que es nacido de Dios. Entonces el resultado es una vida nueva que no practica, que no busca el satisfacer algún pecado, no lo hace deliberadamente, Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, la vida nueva nos está conllevando a
personas de carácter justo, recto, temerosos de Dios. Nos hace una vida nueva. La regeneración nos lleva a no practicar, a no hacerlo, mucho menos satisfactoriamente o deliberadamente el pecado. Y tercer punto, la vida nueva por causa de la regeneración nos lleva a amarnos unos a otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, nos está hablando, nacido de Dios, una vida nueva, y conoce a Dios, conocemos el actuar de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué señala eso? Todo aquel que ama es nacido de Dios, pero señala al último, y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el actuar de Dios. Dios actuó por amor. Dios no actuó por sentimientos. Dios no actuó por consideración. Dios no actúa por emoción. Dios actúa por amor, porque Él es amor, es su esencia de actuar. Entonces, por eso dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, conoce su actuar, su actuar. Quizás la otra persona no lo merezca, como nosotros nunca merecimos que Dios nos amara. Nunca merecimos que Dios nos amara tanto para que mandara a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, por nosotros, y que derramara la sangre por nosotros. No lo merecíamos, éramos culpables. Entonces hay mucha gente que quizás no lo merece, hay mucha gente que quizás es culpable, pero como conocemos a Dios, pero como conocemos el actuar, y Él es nuestro Padre, y hemos nacido en Él, entonces amamos de esa manera. Amamos, no hay ningún problema. Hay que seguir amando. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. ¿Ok? Entonces hay que entenderlo. Entonces todo eso nos va llevando a la regeneración, a una vida nueva, y una vida nueva actúa de esta manera. En 1 Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, la vida nueva. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, amamos a Dios, amamos al Hijo, ¿okay? Porque hemos sido engendrados en Él, y nos amamos unos a otros como creyentes, porque todos los que hemos sido engendrados por Él. ¿Okay? Entonces, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¿Okay? Una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y acarrea esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, vencer al mundo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Okay? Entonces no podemos nosotros enredarnos, no podemos nosotros comprometernos, no podemos nosotros andar conforme, al mundo. No podemos. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo. Esta nueva vida, que empezó a surgir con la regeneración que estamos teniendo, y producto es la vida nueva, pues ya nosotros podemos vencer al mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Entonces, la palabra vencer o victoria es la palabra nikao, significa vencer, alcanzar la victoria. Entonces, nosotros alcanzaremos la victoria sobre la tentación del mundo. Somos más que vencedores, dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. Entonces, nosotros ya no podemos enredarnos en las cosas del mundo. Al contrario, podemos vencerlas. Y quiero terminar con esta escritura. 1 Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez menciona el nuevo nacimiento, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, el maligno no tiene ninguna autoridad de tocarnos. ¿Okay? Al menos no tiene ninguna autoridad para actuar en contra de nosotros sin permiso de Dios. ¿Por qué? Porque en un primer lugar, el que fue engendrado por Dios le guarda, Dios nos guarda. Y cuando Dios nos guarda, el maligno no nos toca, porque hay una cubierta de Dios, hay una protección de Dios, ¿okay? Hay algo que nos está cubriendo divino en nuestras vidas por el nuevo nacimiento, ¿okay? Que nos ha llevado, ¿okay? A través de la regeneración. Entonces los resultados perdurables, porque son resultados perdurables de la regeneración, son el hacer justicia, el no cometer pecado, el amar a los demás, creer que Jesús es el Cristo y vencer el mundo. Entonces
todo lo que conlleva, ¿ok? El resultado que produce la regeneración, ¿ok? Que es nacer de nuevo, por haber nacido de nuevo. Todo el resultado que produce la regeneración, ¿ok? Son hacer justicia, no cometer pecado deliberadamente, amar a los demás, amarnos unos a otros porque conocemos a Dios, creer que Jesús es el Cristo, ¿okay? Y vencemos al mundo. El hombre que ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces ha de andar en nueva vida. Entonces, si has experimentado el nuevo nacimiento, si tú crees que has nacido de nuevo, debes de andar en nueva vida, que son estos 5 aspectos que acabamos de ver. Entonces, si ya recibiste a Cristo, pero no estás en esa regeneración, en esa vida nueva, ha sido porque no le has rendido tu voluntad en tus 3 aspectos, espíritu, alma y cuerpo, al Espíritu Santo. Entonces necesitamos rendirle esos aspectos de nuestra vida al Espíritu Santo para entonces poder andar conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu, porque si no vamos a andar conforme a la carne y vamos a pensar conforme a la carne, ¿okay? Y eso viene una muerte, viene una decadencia, ¿okay? En la vida nueva que debemos de tener en Cristo. Entonces tenemos un problema. El problema no es con el pecado, el problema no es con el mundo, el problema no es con el enemigo de nuestras almas, el problema no es la iglesia, los hermanos, el pastor, ni líderes, no. El problema es ahora en nuestra carnalidad. El problema somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos en decadencia en la regeneración. Acuérdese que así como viene una regeneración, ¿okay? Para ir, ¿okay? Avanzando, ¿okay? A la estatura y a la medida del varón perfecto, también viene una decadencia. Acuérdense del enemigo de nuestras almas. Vino una decadencia. Acuérdense de Judas. Vino una decadencia. Acuérdense de Ananías y Zafira. Vino una decadencia. ¿Okay? Entonces, hay muchas personas. Saúl, en el Antiguo Testamento, vino una decadencia de su ministerio. Sansón, vino una decadencia. Se degradaron. Entonces, hay creyentes que pueden estar degradados, estar siendo degradados, estar en una caída en su regeneración. Entonces hay que volver otra vez, ¿okay? A tratar esos asuntos en nuestra vida, porque esto puede tener como resultado la muerte espiritual. Bueno, discúlpenme el tiempo, tuve que terminar hasta ahorita para terminar el capítulo número 11 y es muy posible que veamos solamente el capítulo número 12, que entremos, ¿okay? a mirar la morada del Espíritu Santo. Es el tema del capítulo número 12 y posiblemente sea el último capítulo, posiblemente, o le vamos a continuar hasta donde Dios nos dé, ¿okay? Mientras Dios nos esté dando la dirección, la palabra para conocer la obra del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero que abarquemos eso, todos los aspectos de nuestra vida, referente al ministerio del Espíritu Santo. Va a estar asombroso, va a estar mucho mejor, pero dejemos que Dios nos ayude, que Él nos vaya guiando y nos vaya mostrando estas cosas, ¿ok? Así que terminamos el capítulo 11, mañana Dios lo permite, no estoy muy seguro si mañana pueda, tengo una salida mañana temprano, pero miraremos el capítulo 12. Bendiciones.